Damos una vez más gracias a Dios por vuestra sintonía y gracias también por permitirnos llegar a sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre el tema servir a Dios no es negociable. El texto bíblico está en el libro de Josué, en el capítulo 24 y los versículos 15 y 16. Y dice así la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué pide a Israel que escojan a qué Dios van a servir. A los dioses quienes sirvieron vuestros padres en Egipto, a los dioses de los amorreos en cuya tierra estáis, o a Jehová, a quien yo y mi casa vamos a servir, dijo Josué. Josué está dando una sola opción. La única opción que ellos no tienen es no servir a ningún dios. Si ustedes, le dice Josué, quieren servir a los dioses de Egipto, bien. Si ustedes quieren seguir a los dioses de los amorreos, bien. Eso sí, les advierto, a cualquiera que escojan servir, se le debe servir. No puedes decir, yo escojo a Jehová y no le estás sirviendo. Nadie tiene un Dios a quien no le sirve. Aun si fuera falso aquel Dios y lo consideras tu Dios, ponte a servirlo. Pero si escogen a Jehová, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dice, escogimos a Jehová. El problema no es si lo seguís o no. El problema es si el Dios quien sigues lo estás sirviendo. Ahora bien, escoge servir solo a uno. Mateo, en el capítulo 6, verso 24. Miren el consejo del evangelista San Mateo. Ninguno, dice San Mateo, puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, dice el evangelista. Tampoco se puede dejar de servir a ambos. Debe servir solo a uno de los dos. Yo puedo decir que adoro a Dios, pero si cada vez que me falta el dinero entro en pánico, eso indica que todavía estoy sirviendo a dos señores. Entre más sirves a Dios, el dinero deja de ser tu señor. El texto dice, no puedes servir a dos señores. O aborreces al uno o amas al otro. Quiere decir que en algún momento en tu vida pueden haber dos señores. Uno de los dos a quien vas a terminar adorando y sirviendo totalmente. ¿Cómo dice el texto? El texto dice, apreciando al uno y menospreciando al otro. El mayor capital que tengo se llama fe. El mayor capital que yo tengo es la fe. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, dice el texto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí queda resuelto el dilema de Josué. Yo no puedo llamar a Jehová Dios a menos que le esté sirviendo. Vuelvo a repetir esto. Yo no puedo llamar a Jehová Dios a menos que le esté sirviendo. Si no le estoy sirviendo, Él sigue siendo Dios, pero no necesariamente mi Dios. Es mi Dios siempre y cuando lo esté sirviendo. El servicio genera servicio. El servicio genera servicio. ¿Has escuchado aquel dicho que dice, el dinero genera dinero?
O entonces en el servicio es lo mismo. El servicio genera servicio. Mateo capítulo 4, versículo 11. El diablo, dice el texto, entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Terminaron los ángeles sirviendo a Jesús. Cuando sirvo a Dios, ¿saben qué va a pasar? Alguien me sirve a mí, por eso el servicio genera servicio. No tienes la menor idea de cuántos sirvientes tienes a tu favor cuando escoges servir a Dios. Ángeles bajaron y descendieron para servirle a Jesús. ¿Cuántos de nosotros caemos en la tentación de no servir a aquel que decimos que es nuestro Dios? Dice el texto, el versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento aparecen ángeles al servicio del que está sirviendo a Dios. El servicio genera servicio. Tu servicio genera un servicio angelical. Te pregunto, ¿te sientes cómodo sin servir? Nuestra zona de confort en el servicio. Debo servirlo a Dios de todo corazón. ¿Saben cuál debería de ser el lema? Cuando yo adoro a Dios, luego salgo al mundo a servir. Cuando yo adoro a Dios y creo en el Dios de Jehová, que Jehová es mi Dios, entonces salgo a los demás, vivo para servir al mundo. Jesús no vino para salvarnos sin presentarnos a Dios. Jesús vino para presentarnos al Padre, porque sin Dios no hay salvación. Fue Dios el que mandó al Salvador y Jesús dice que es el camino, es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él. Si en verdad Él es nuestro Dios, entonces lo adoro. Si en verdad Él es nuestro Dios, entonces le sirvo. Qué honor es que venga Dios y te pregunte, ¿quieres ser un colaborador mío? ¿O quieres colaborar conmigo? ¿Has escuchado decir, yo sirvo? O yo sirvo a Dios solo cuando me nace. Mientras tanto, no le sirva. ¿Lo has escuchado? ¿Cuánto? Cuando sirves a Dios con cartas bajo la manga, como se dice, te estás engañando a ti mismo, creyendo engañar a otros. Allá arriba está Dios viéndote con qué intenciones sirves. Hay una sola decisión que debes tomar hoy y es la siguiente. Voy a servir a Jehová, punto. Lo demás, que Dios mire qué hace. Dios está vivo, Dios hace y observa las cosas. Debo servir por amor a la gente. El servicio crea convicción y seguridad en mí. El servicio crea una convicción y una seguridad en mí. Daniel capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice el texto bíblico. Ahora, pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que le he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey, nos librará. Y termina el verso 18 diciendo, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios crea una convicción al que le sirve. Dios pone convicción, seguridad a aquel que le sirve. Imagínate si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran dicho, oh rey, al Dios a quien serví, al Dios quien por poco sirvo, al Dios a quien sirvo de vez en cuando. ¿Crees que ellos hubieran podido tener esa fe para decir, aun si no, Dios no nos libra, no nos vamos a postrar delante de la estatua que has levantado y no vamos a servirte? Cuando sirves,
Ganas una convicción de seguridad en la protección de Dios. La convicción en que nunca Dios te va a dejar. La seguridad de que nunca te va a desamparar hasta que termine de hacer contigo lo que Él dijo que haría. Servir o no servir. Escoger servir a Dios no es negociable. Dios nos permitió a nosotros nacer de nuevo. ¿Para qué? Para servirle solo a Él como nuestro Dios. El Dios que has escogido y que te escogió a ti no está para negociar con Él si le sirves o no. Tienes que servirlo. No hay otra opción. Sirve al Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de servirte solo a ti, por la oportunidad de adorarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella entendemos que el servir a Dios no es negociable. Muchas gracias por ese privilegio y por ese gozo que tenemos de ser tus servidores. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Busquen siempre su rostro y su presencia. Que Dios te bendiga. Si te gustó el mensaje de hoy y fuiste bendecido, dale me gusta. También presiona la señal de suscripción y la campanita para notificarte cada vez que nosotros subamos un video en este canal. Y no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga.